En este podcast exploraremos las historias, personajes y eventos de la Biblia que revelan el carácter de Dios y su propósito para nosotros. Mi nombre es Marta y soy parte de la Iglesia Nueva Vida Charlotte. Acompáñame a descubrir cómo el amor de Dios, su justicia y gracia se manifiestan en cada relato de la Biblia, guiándonos más cerca a Él. Es un honor compartir contigo en este espacio, así que comencemos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la carta que Pablo le escribió a los Gálatas. El libro de los Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia y eso lo vemos en Gálatas 1:2. No se trata de solamente una congregación, sino de varias comunidades cristianas ubicadas en la región de Galacia, en lo que es hoy el centro de Turquía. Por mucho tiempo yo pensé que los Gálatas eran simplemente una iglesia, pero realmente eran diferentes comunidades y sí, estaban alrededor del centro de Turquía. Pablo tenía un mensaje importante para los gentiles. Sabemos que antes de Cristo, el evangelio realmente era para los judíos, para las personas que eran del pueblo de Israel, y nadie más podía ser parte de esta religión. Bueno, cuando Jesús vino, murió y nos enseñó que el reino de los cielos ahora era expandido y abierto para los gentiles, o sea, las personas no judías, no de Israel, el, el apóstol Pablo empezó a difundir esto por todos los lugares que él pudiera y llegó al centro de Turquía o a a la comunidad de Galacia, o perdón, a la región de Galacia. Cuando él fue y compartió las buenas nuevas, él estaba lo más emocionado, quería que todo el mundo supiera de Cristo. Él se introdujo como siervo y esclavo de Cristo y empezó a hacer un gran trabajo en esa región de Galacia. Cuando él terminó este trabajo y terminó de fundar estas iglesias, decidió partir de Galacia y ir y tratar de crear o de fundar otras iglesias. Y eso fue lo que hizo. Pero llegó un momento donde él empezó a escuchar que habían falsos maestros y yendo a las iglesias de Galacia y diciéndoles cosas que no estaban escritas o que no era como tenía que llevarse el nuevo evangelio a las naciones. Y una de las cosas que estos maestros decían, porque originalmente la cristiandad creció en una iglesia judía, judíos mesiánicos, o sea, judíos que conocían, que creían que Jesús había venido a la tierra, había morido en la cruz y ahora teníamos la salvación para nuestras vidas. Bueno, llegaron estos maestros judío-cristianos, a las iglesias o a las comunidades de Galacia y les empezaron a decir que ellos tenían que ser o tenían que participar en ciertas actividades para poder realmente ser llamados cristianos. Estos maestros decían que las personas, específicamente los hombres, tenían que ser circuncidados, porque todo buen judío en la ley de Moisés tenía que ser circuncidado. Y entonces llegaban estos maestros a las iglesias de Galacia y les decían a los hombres, si tú realmente dices que eres seguidor de Cristo, te tienes que circuncidar. Me imagino que eso es algo bien difícil para un hombre escuchar. Pero también decían, tienen que comer kosher, tienen que comer la misma dieta de los judíos para poder entrar al reino de los cielos. Tienen que guardar el séptimo día, porque o si no, no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, cuando Pablo escuchó esto, que habían estos profetas, que habían estos maestros y yendo a las iglesias de Gálatas, se conmovió
y dijo, yo tengo que escribir una carta a estas iglesias y les tengo que dejar saber que por obras no se van a salvar. La ley de los judíos fue la ley de los judíos, pero ahora Cristo vino y cumplió la ley y ahora estos gentiles no tienen que circuncidarse, no tienen que comer kosher, no tienen que guardar el séptimo día o el día de reposo. Porque lo que estos maestros falsos estaban haciendo era confundiendo al pueblo gentil, a estos nuevos convertidos en Cristo. Y era algo que Pablo realmente quería no solamente debatir, pero también como llamar la atención al pueblo gentil, a las personas que estaban congregándose en estas iglesias en Gálatas o en Galacia. Él tenía como varios objetivos, Pablo los tenía, porque estas iglesias eran gentiles, es decir, formadas mayormente por personas que no eran judías. Entonces, cuando llegaba un maestro judío mesiánico, y le decía, si tú quieres ganarte el reino de los cielos, tienes que hacer esta lista de cosas para poder entrar al reino de los cielos. Ellos se confundían y estaba creando mucha división entre las iglesias, porque Pablo llega y les dice, les cuenta las buenas noticias o las buenas nuevas de cómo Jesús vino, eh, se hizo hombre, fue sacrificado por sus pecados. Ahora ellos tienen o son redimidos, tienen acceso al Padre Celestial, al Creador del universo. Lo único que tienen que hacer es vivir una vida santa y recta para Cristo. Pablo les está diciendo, ustedes tienen que hacer eso. Ellos muy seguramente están viviendo ese tipo de vida y llegan falsos maestros a decirles, sí, todo lo que Pablo dice es correcto. Cristo vino, murió por ti, quiere perdonar tus pecados, quiere darte una vida nueva. Cuando partas de este mundo vas a poder llegar al cielo, pero tienes que cumplir esta lista de reglas. Y Pablo no llegó con rodeos. Él, cuando escuchó que los falsos profetas estaban vendiéndole todas estas reglas a las iglesias en Galacia, se enojó muchísimo y dijo en su carta, lo vemos en Gálatas 5:12, si estoy bien, él dice, ¿por qué no se mutilan por completo? Suena un poco sarcástico, suena un poco fuerte, pero ese era Pablo. Tenía tanto celo por Dios y por las cosas de Dios y por realmente el evangelio que Cristo había traído a este mundo, que les dijo, si es tan importante ser circuncidado, ¿por qué no se mutilan de completo? Porque él tenía celo que estos maestros falsos les estaban vendiendo todas estas reglas a personas que realmente lo único que querían era buscar y vivir para Dios y vivir para Cristo. Pablo sabía que estos falsos profetas estaban confundiendo a las iglesias y tal vez en cierta manera también sabía que había muchas otras iglesias alrededor que habían sido fundadas por él o por otros apóstoles, las cuales iban a también recibir este tipo de enseñanzas que no eran buena doctrina. Ahora, Pablo no les estaba diciendo que no tenían que cumplir ninguna ley. Lo que les estaba diciendo es que la ley solamente no los iba a llevar a el reino de los cielos, que ellos no, ni nosotros, íbamos a poder ganar nuestra estadía o nuestra ciudadanía en el cielo solamente por cumplir ciertas reglas. Yo creo que lo que él estaba tratando de hacer, él siendo Pablo, era previniendo que un pueblo se volviera como los fariseos. Estos fariseos que estaban
tan empeñados en cumplir la ley o sea, al pie de letra, que se olvidaban de lo que era importante, que decían, no importa si yo no amo a mi prójimo, yo estoy dando el 10% de todo lo que viene a mí. Eran tan, en cierta manera, como tan hipócritas algunos de estos fariseos, porque ellos diezmaban hasta el 10% de las mentas que usaban para hacer su té. O sea, en la ley dice que demos el 10% de los frutos, ¿sí? Y entonces ellos decían, oh, el 10% de los frutos, ok, no solamente te voy a dar el 10% de los frutos y todo lo que llegue a mi casa, pero aun cuando vaya a hacer té, voy a donar el 10% de la flor de menta para decir que estoy cumpliendo la ley al pie de la letra. Pero ¿qué de lo demás? ¿Qué de la benignidad? ¿Qué de la bondad? ¿Qué del amor? Yo creo que Pablo estaba tratando de evadir que estos gentiles que estaban conociendo del Evangelio por primera vez se volvieran este tipo de seguidor de Cristo, que realmente no es un seguidor, sino simplemente un fanático. Pablo escribe esta carta a los Galatas con tanto fervor, con tanto amor y con tanto celo, porque él sabía que si las personas terminaban solamente cumpliendo la palabra, pero no realmente cambiando sus vidas y buscando a Dios espíritu y en verdad, iban a terminar como tantos fariseos, cumpliendo la ley al pie de la letra, pero no teniendo una relación con Dios. Y esto era, yo creo que algo que realmente le causaba mucha preocupación. También él quería que estas personas de las iglesias en Galacia no cayeran en el legalismo, porque algunos estaban abandonando el evangelio de la gracia para seguir un evangelio diferente. Y esto lo vemos en Primera de Gálatas del 6 al 7. Había mucha confusión doctrinal. Estaban siendo influenciados por falsos maestros que mezclaban la fe cristiana con las prácticas judías. Y esto lo vemos en Gálatas 3 del 1 al 3. Esto estaba trayendo mucho conflicto porque estos maestros les estaban diciendo, para ser realmente cristianos y un buen cristiano y decir que vas a ir al cielo, tienes que cumplir todas estas cosas. Pero Pablo les estaba diciendo, no, por obras no vas a ganar tu estadía en el reino de los cielos. Hay mucho más que tienes que hacer. Tienes que cambiar completamente tu naturaleza. Y esto nosotros lo vemos cuando Pablo empieza a hablar acerca del Espíritu Santo y específicamente del fruto del Espíritu Santo. Y sí, dije el fruto, porque es solamente un fruto con diferentes características o cualidades. Muchas veces escuchamos los frutos del Espíritu Santo, pero no, es un fruto con cualidades. Hay dones, los dones del Espíritu Santo, pero eso es otra cosa. En Gálatas 5, 22, 23 leemos, y este es Pablo hablando, a la región de Galacia. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero a cambio, ¿a qué? Pablo le estaba escribiendo a los Gálatas sobre la libertad en Cristo. Y justo antes de esto dice que la carne está en guerra constante contra el espíritu. Cuando vivimos según la carne, terminamos haciendo lo que aparece en el versículo 19, que es viviendo vidas de inmoralidad, de odio, de celos, de ira, de envidia, de vicios, cosas que claramente no reflejan a Dios. Y entonces lo que
Pablo les estaba diciendo a los Gálatas era que para nosotros vivir una vida en libertad, teníamos que cumplir o teníamos que hacer ciertas cosas. Pero la cosa más importante era tomar la decisión de dejar que el Espíritu fuera el que guiara nuestras vidas. Ahora, ¿de qué Espíritu estoy hablando? Estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino aquí a esta tierra para ser nuestra guía, para ser ese amigo que necesitamos que nos dice, no hagas eso, o tienes que hacer esto, o no digas esto, o ¿por qué mejor no dices esto? O ¿qué tal si te callas? Ese es el Espíritu Santo. Es una guía que nos lleva a ser más como Cristo, a tener el carácter de Cristo. Y desempaquemos un poquito cada una de estas cualidades. Empecemos con el amor. Y cuando digo amor, no estoy hablando solamente del amor que tú le tienes de pronto a tu pareja o a tus hijos o a tu familia o a tu esposo. Es el amor ágape. Ese amor que trae una entrega sacrificial. Es ese tipo de amor que tú y yo debemos de tener para Dios. Ese amor que decide dejarlo todo, despojarnos completamente de todo para seguir a Cristo. Ese es el tipo de amor. El amor que no está tomando cuenta de las cosas que ha hecho o que no ha hecho. El amor que hace las cosas con agrado y con agradecimiento y con felicidad y gozo. La segunda característica es el gozo. Es esa alegría que no depende de las circunstancias. Qué bonito es ver a una persona que, aunque esté pasando por malos momentos, igual en su rostro se les ve el gozo. ¿Cuál es la manera que nosotros podemos ver esta característica del fruto del Espíritu Santo siendo revelado en una persona? ¿Cómo podemos ver que una persona tiene realmente el gozo de Dios? Cuando ellos están pasando por momentos difíciles, pero son de ayuda para otra persona. Son de aliento para otra persona. Están ahí para las otras personas diciéndoles, sí lo puedes hacer, vas a superar esto. Ese es el tipo de gozo que el Espíritu de Dios trae en nuestras vidas. También trae paz. Y paz es tranquilidad interna y comunión con Dios. Es esa paz que, aunque las cosas estén patas arriba, uno no sabe cómo ni por qué, pero siente paz. Ese es el tipo de paz que trae el Espíritu Santo. Ahora también nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Trae paciencia, o sea, la capacidad de soportar sin reaccionar mal. Porque hay muchas personas que soportan cosas, pero reaccionan en una manera tal vez no la mejor. Pero la paciencia que trae el Espíritu nos ayuda no solamente a soportar, sino a reaccionar bien. También trae benignidad, que es dulzura en el trato. Es una persona que hace sentir bien a los demás. Es una persona que aunque lo traten mal o lo miren mal, siempre está ahí con compasión. Esa es la benignidad. La bondad es hacer el bien activamente. Ese tipo de persona que ve que alguien no tiene algo y va y le da lo que necesita, ya sea comida o dinero o sea tal vez un consejo o una palabra de aliento. Eso es la bondad. Ahora hablemos acerca de las cualidades que son internas. La fe o la fidelidad es ser confiable, es ser constante. La mansedumbre, que es ser humilde y controlar también la fuerza que tal vez nosotros tengamos.
Es ser humilde cuando, digamos, somos responsables de un trabajo o de personas en nuestro trabajo. ¿Cómo las tratamos? Es ser humilde cuando tenemos más que los demás, pero no lo presumimos. Eso es ser humilde. La humildad no es pensar que uno es menos, es pensar menos de uno mismo. Es pensar en cómo le puedo ayudar a esta persona, no cómo esa persona me puede ayudar a mí. Esa es la humildad que el Espíritu de Dios trae. También trae templanza o dominio propio, o sea, controla nuestros impulsos, porque muchas veces nosotros perdemos tanta paz, tanto gozo, tanta bondad, porque no nos podemos controlar a nosotros mismos. Y esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos ayuda a controlarnos. ¿Cuántas cosas nosotros tal vez hemos perdido porque no pudimos controlar nuestras emociones, no pudimos controlar nuestra lengua, no pudimos controlar nuestras reacciones? El Espíritu Santo nos ayuda a controlar esto. Y esta carta a los Gálatas es lo que Pablo quiere demostrarles a ellos o quiere recalcarles. Es que sí, la ley es importante, pero es muchísimo más importante ser guiados por el Espíritu de Dios y tener ese objetivo enfrente. Creo que Pablo tenía un objetivo y su objetivo era dejarles saber a las iglesias en Galacia que era más importante lo que había en ellos adentro, que el Espíritu de Dios tenía que ser guardado y cuidado, que no importaban la lista de reglas que los judíos estaban cumpliendo porque ellos no eran judíos, que era más importante su relación con Dios y lo que ellos habían aprendido hasta ese momento que cualquier otra cosa que estos falsos maestros les estaban tratando de vender y con lo que los estaba confundiendo. Hace unos meses leí la historia de un hombre llamado Matt Emmons. Él estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos del 2004 en la disciplina de tiro. Iba muy por delante de todos los demás. Solo le quedaba un disparo para asegurar la medalla de oro. Ni siquiera necesitaba un tiro perfecto, solo tenía que darle a cualquier parte en el blanco. Él estaba en el carril 2, compitiendo contra 2 o 3 otros tiradores. Cuando llegó el momento, disparó y casi dio en el centro del blanco. El problema fue que no era su blanco. Le disparó al que estaba en el carril número 3. Un tiro casi perfecto, pero en el objetivo equivocado. Le dio una puntuación de 0. Un tiro que pudo haberle dado la medalla de oro lo dejó en el 8º lugar. Esta historia me hace pensar en cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ayuda a enfocar en el blanco correcto. Porque no importa qué tan buena sea tu puntería, no importa cuántas leyes estés cumpliendo, si estás apuntando al objetivo equivocado, igual lo podemos perder todo. Por eso es tan importante que sea el Espíritu Santo el que esté guiando nuestras vidas y nosotros hacernos este tipo de preguntas. ¿Qué será que estoy cultivando? ¿Estoy cultivando la discordia? ¿Estoy cultivando el odio? ¿Estoy cultivando todo lo malo que dice en el versículo 19? Léanlo cuando tengan un momento. ¿Eso es lo que estoy cultivando? ¿Estoy cultivando la carne o estoy cultivando el espíritu? ¿Qué fruto se ve más en mi vida? Y esto lo podemos ver bien fácil. ¿Cómo reaccionamos a las malas noticias? ¿Cómo reaccionamos a si tenemos de pronto una visión de un proyecto que vamos a hacer y no nos sale como queremos o sale todo mal? ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Cómo reaccionamos a las personas que son rudas con nosotros?
Les mostramos amor, les mostramos benignidad, les mostramos bondad. ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Somos humildes? ¿Somos bondadosos? Esa es una buena manera de ver cómo estamos alimentando el fruto que hay en nuestra vida o la carne que está en nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto lo dice Pablo en Gálatas 5:25. O sea, si nosotros vivimos por el Espíritu, que sea Él también el que nos guíe. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme hoy. Espero que esta reflexión te acerque más a Dios y te inspire a buscarlo con todo tu corazón. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao.